Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con las medidas de tendencia central. La vez anterior vimos un ejemplo acerca de cómo calcular la media o promedio en datos agrupados. La siguiente medida de tendencia central que vamos a ver el día de hoy se llama mediana. Y la mediana se refiere a aquel dato o aquella cifra en la cual se sitúa a la mitad de los datos ordenados y quedan al lado izquierdo el 50% de los datos y al lado derecho el 50% de los datos restantes. Vamos a hacer dos ejemplos. Tenemos dos casos. El caso impar, cuando el número de datos es un número impar, y el caso par, cuando el número de datos es un número par. Entonces vamos a empezar. Ejemplos. Calcular la mediana para los siguientes datos. Tenemos el primer caso, caso impar. Y tenemos esta serie de datos, 13, 45, 34, 24, 23, 65, 78, 54, 57, 21, 45, 12 y 72. Vamos a contar los datos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tenemos un caso impar, donde n, que es el número de datos, es igual a 13. Entonces, lo primero que se debe de hacer es ordenarlos. En este caso, los ordené de menor a mayor. Tienen que ir viendo uno por uno. Ya saben que es un proceso que a veces es un poco laborioso, pero hay que hacerlo y hay que tener mucho cuidado. Entonces tenemos todos los datos ordenados ya de esta forma. Hasta el 78, que es el mayor. Otra vez, el número de datos es igual a 13. Y entonces la mediana, que la vamos a representar con una M y una E. Su fórmula va a ser así. Va a ser el número de datos, que en este caso es impar. Le vamos a sumar una unidad y vamos a dividir entre 2. Entonces son 13 datos más 1 me da 14, entre 2 me da igual a 7. Esto implica que en el séptimo lugar de los datos ya ordenados se va a encontrar la mediana. Entonces de los datos ordenados contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es el séptimo lugar de los datos ordenados, por lo tanto, este valor de 45 va a ser la mediana. La mediana está en el séptimo lugar, va a ser 45. 45 es el valor de la mediana para este caso de datos de número impar. Cantidad de número de datos impar. Ok. Bueno, vamos a ver el caso par. Cuando los datos, el número de datos es un número par. Tomé los mismos datos y simplemente le adicioné un número acá al final. Si se dan cuenta, son los mismos. Aquí están desordenados. Entonces, si eran 13, ahora van a ser 14 datos. Bueno, pero entonces lo que vamos a hacer es ordenar. Ya están ordenados aquí. Número de datos 14. Y lo que se va a hacer es directamente dividir ese número entre 2. La mediana entonces va a ser 14 entre 2 y va a ser igual a 7. Pero aquí lo que cambia es que se va a contar hasta el séptimo lugar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y se va a promediar con el siguiente dato, que sería el octavo lugar, séptimo y octavo lugar. En este caso tenemos dos números 45. Entonces, se encuentra el promedio del séptimo y octavo dato. Entonces la mediana es 45 más 45 entre 2, por supuesto que da 45. Claro, no siempre van a ser iguales los dos datos que estén al centro. En este caso salieron iguales, pero a lo mejor aquí hubiéramos tenido un 50, tal vez, y entonces tendríamos que haber hecho el promedio de 45 más 50 entre 2. No es el caso, en este caso los dos son iguales, el promedio de ahí, y entonces la mediana tiene un valor de 45. Aunque le hayamos adicionado un dato con respecto a este de acá, sigue siendo 45. Ok, entonces, resumiendo, para caso impar, se ordenan los datos, se cuenta el número de datos y se le adiciona una unidad, se divide entre 2 y el número que salga me indica el lugar donde está ubicada la mediana en los datos ordenados. En este caso fue el séptimo lugar, no salió 45. Esto es la mediana. Caso par, se hace la división directa de el número de datos, pero ya ordenados.
se hace la división entre 2 y me va a quedar el lugar donde va a estar, digamos, los dos datos que voy a promediar, donde empieza a contar los dos datos. Entonces empieza en el séptimo lugar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está y se promedia con el siguiente. 45 más 45 entre 2 me da una mediana de 45. ¿Ok? Gracias.